Hola, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia a la rueda de prensa de presentación del plan de digitalización que van a impulsar las cámaras de comercio de Badajoz y de Cáceres, fruto de una colaboración con la Junta de Extremadura. Y, bueno, pues evidentemente agradecer a tanto Mariano como a Gabriel, presidentes de las cámaras de Badajoz y de Cáceres, respectivamente, por su presencia, por contar con la Junta, por su apuesta decidida en el ámbito de la digitalización, por hacer de canal, de vehículo, para poder llevar a todos sus asociados, afiliados, dentro de los sectores de las cámaras, que pertenecen a las cámaras de comercio, en su ámbito de actuación, poder hacer de correa de transmisión de las políticas de digitalización que desde la Junta de Extremadura estamos adoptando, estamos poniendo en marcha, estamos poniendo en servicio, al servicio del tejido socioeconómico y productivo de la región. Veréis, hace un año ahora, por esta fecha, firmábamos con agentes sociales y económicos de Extremadura y posteriormente se refrendaba en la Asamblea de Extremadura durante el debate de Estado de la región la agenda de la reactivación social y económica de nuestra región de Extremadura, constituyendo, por tanto, un punto de partida en el desarrollo de actuaciones posteriores a la crisis y el estado de emergencia que provocó la irrupción de la crisis pandémica de la COVID-19, una crisis sanitaria que mutó a crisis económica, dada la vigorosidad y dada la profundidad y el tiempo en el cual se ha extendido. Y, por tanto, la finalidad de aquella agenda no era otra, está siendo la de trabajar en propuestas y acordar conclusiones conjuntas sobre las medidas para llevar a cabo la reactivación de nuestro tejido socioeconómico, tomando como base retos estratégicos, alineándolas con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y las estrategias españolas y europeas presentes y futuras de desarrollo, en las que participamos de ese compromiso, representando, como no, imprescindibles elementos para el progreso económico y social de nuestra región. Empezamos ahora a salir finalmente de la crisis. La vacunación ha sido el aldabonazo definitivo para ello. Y en estos momentos la comunicación y la conectividad se posicionan como unos factores clave y esenciales en esta época de crisis. Cualquier solución al reto tecnológico, por tanto, tiene que pasar por una cooperación global, y aquí vamos a hacer gala de ello, cooperación entre cámaras de comercio y Junta de Extremadura, y no puede debilitar valores fundamentales como pueden ser la libertad e igualdad, con lo cual en ese campo deberemos de abogar siempre por una inclusividad absoluta, llevando a cabo y no dejando atrás a ningún colectivo en ninguna de las circunstancias. Y este nuevo arranque lo estamos impulsando con los diferentes sectores estratégicos de la región, sectores especializados, al amparo de la RIS3, y con un valor de futuro en Extremadura, y en los que sin ningún género de duda se encuentra el sector del comercio, ¿no? En ese sentido, estamos abordando una serie de retos claves, entre los que, como no, y de forma transversal se encuentra la digitalización. Pero también la inversión en I+D+I y, por tanto, la mejora en la modernización constante de los sistemas educativos, tanto en los niveles inferiores como universitarios, para adoptar precisamente la sociedad a estas necesidades y a las competencias de esta nueva época, de este nuevo momento que estamos viviendo, de cara a mejorar la productividad y, como no, la competitividad de nuestras empresas, independientemente del tamaño que tengan, y haciendo quizá más hincapié en el tamaño de nuestro tejido socioeconómico, productivo, muy atomizado, el cual, si cabe, toma un valor añadido, un valor esencial, el poder promulgar, el poder trasladar este tipo de competencias a autónomos y autónomas de nuestra región. Debe extender, por tanto, un proceso de transformación digital que beneficie a todo el territorio, en cualquiera de los casos, impulsando el acceso, por tanto, a todas las personas, a la ciudadanía, y de un modo, como decíamos, igualitario. Debe de ser, además, esta digitalización un proceso que sirva de punta de lanza contra el reto de la despoblación,
Debemos de ser capaces de trasladar esta digitalización a todo el territorio para que no haya ningún tipo de descuelgue y todos estemos en disposición de afrontar los nuevos retos en igualdad de condiciones. La transformación, por tanto, digital de la sociedad y de las administraciones debe ser un objetivo clave para conseguir la dinamización económica de la región, para mejorar, además, el día a día de la ciudadanía, consiguiendo una mayor sostenibilidad y ayudando a esa productividad empresarial. Abordamos desde ese punto de vista en la estrategia digital que estamos trabajando sobre cuatro pilares, cuatro fundamentos específicos, ¿no? y muy claros. Las infraestructuras, una mejora de la conectividad en todo el territorio, haciendo llegar la fibra óptica y el 5G a todo el territorio de la región, independientemente del número de ciudadanos que habiten ese territorio, y estamos en ese sentido trasladando y comunicando con el Gobierno de España, que es quien tiene las competencias a tal efecto, para que así sea, elemento fundamental, como les decía, de ese reto contra la despoblación. Igualdad de condiciones, y estamos en un momento en el cual estamos en disposición de conseguirlo y abarcarlo. El objetivo no es otro que el llegar a un 95% del territorio a finales del 2023. Personas, la ciudadanía, es el otro de los cuatro pilares. Adquisición de habilidades y competencias digitales. Y, cómo no, la transferencia del conocimiento como un modelo de cambio del sistema productivo, transferencia del conocimiento, el poder llegar a todos los estamentos de la sociedad, ofreciendo oportunidades tecnológicas. Si no somos capaces de hacerlo, quedaremos descolgados en un tren que avanza sin paradas intermedias y en la cual, entiendo, y así lo concebimos desde la Junta de Extremadura, estamos embarcados, estamos montados y, por tanto, en las mismas condiciones que cualquier otro a tal efecto, ¿no? Esta era digital impone nuevas formas de relación, de comunicación, de capacitación y de consumos, de bienes o servicios. Y aquí es donde juega un papel muy importante el sector comercial, el sector del comercio, y nos contarán ahora, en ese sentido, los datos o los planes que las diferentes cámaras tienen a bien llevar a efecto. Esto, además, tiene que suponer una mejora de la profesionalización, de la empleabilidad de los trabajadores, de la calidad en el empleo y en el empleo de calidad. Mejor capacitación, mejores conocimientos, mejores habilidades posibilitará un incremento de la productividad y, por tanto, de la competitividad empresarial. Y esto nos lleva a un tercer pilar, que sería el relativo a la actividad económica y empresarial, implantando la economía digital y la industria 4.0 en nuestra región, mejorando los procesos, mejorando la base tecnológica de nuestras empresas, de nuestros autónomos y autónomas, basado sobre todo en la economía del dato. Un dato único, un dato útil, un dato veraz, que ayude a la mejora de la toma de decisiones en cualquier campo. Esta era digital, si nos permite algo, es contar con el Big Data, de forma que debemos basar nuestras decisiones en datos únicos, en datos reales, y mejorar la eficiencia, por tanto, en esa toma de decisiones clave a la hora de mejorar y contribuir al crecimiento de nuestras empresas, de nuestros autónomos y autónomas, y conseguir, por tanto, un crecimiento sostenible e inclusivo. Y, por último, la administración, el cuarto pilar, ¿no?, en el cual basamos esta estrategia. Conseguir un sistema más ágil, más simple, más sencillo al acceso de la ciudadanía, más participativo. En el doble plano que les decía, simplificación de procedimientos. Contamos con la ley Lama, ahora tenemos que trasladar estas simplificaciones administrativas al mundo digital. Estamos trabajando, se presentó el Plan de Modernización Digital de la Junta de Extremadura, el cual se está implantando en sus diferentes fases, acompañando al ciudadano, evidentemente, y a las empresas en la adopción también, y jugando el papel de cabeza tractora para poder trasladar al territorio y a toda la ciudadanía este momento digital. Debemos de jugar esa baza desde la Administración como impulsores de lo digital. Por tanto, son objetivos básicos: impulsar ese despliegue de infraestructuras, reimpulsarlo, continuar realizando ese despliegue de infraestructuras. Un papel fundamental o un objetivo fundamental va a ser el de favorecer el aprendizaje de las competencias digitales. Contamos ahora con los planes de recuperación, transformación y resiliencia,
los cuales van a dotar a las comunidades autónomas de presupuestos extraordinarios para poder llevar a cabo esta formación en competencias y que se desarrollarán y empezarán a desarrollarse durante el periodo 21-23. Un tercer objetivo, que es el de promover precisamente en ese tejido productivo la implantación de tecnologías innovadoras, ¿no? A través de la universidad, a través de los centros tecnológicos, de la propia administración. Y estas tecnologías innovadoras que estamos hablando, pues de la realidad virtual aumentada, el Internet de las cosas, la economía del dato, como les decía anteriormente, la ciberseguridad, el blockchain, la supercomputación o la inteligencia artificial. Existen en Extremadura ya empresas de base tecnológica punteras a nivel nacional, trabajando con multinacionales, dotándoles o proviéndoles de servicios digitales en los diferentes parques, en el Parque Científico Tecnológico, en sus dos sedes, en Badajoz y en Cáceres. Tenemos que potenciar el objetivo, otro de los objetivos es potenciar la transformación digital de la administración. Administración a todos los niveles, no solo la Junta de Extremadura, tanto diputaciones como entidades locales mayores y menores. Y por último, desarrollar e implementar medidas que contribuyan a la protección de datos de carácter general. Protección de datos y seguridad de la información. En este caso es un papel fundamental de las administraciones públicas y es una de las políticas que la Unión Europea está consiguiendo exportar en este mundo digital al resto del mundo y nosotros, por tanto, dentro de la Unión Europea no haremos otra cosa que seguir esas pautas, ¿no? A la hora de la competencia global, de los trabajos globales, es un papel fundamental el que la Unión Europea está desarrollando en ese campo. Y por último, siguiendo con esta desagregación que les hacía, en el caso de nuestro tejido productivo, nuestro tamaño de empresas es un tamaño pequeño, muy atomizado, micropymes, autónomas con una base tractora pequeña de grandes empresas. Debe evolucionar, debemos conseguir que evolucione, fomentando desde las administraciones esa implantación de nuevas tecnologías, implantación de mejores herramientas para poder adaptar sus modelos de negocio a esta era digital, ¿no? Y es aquí donde desde el Plan Integral de Comercio de Proximidad de Extremadura 21-23, que ha sido discutido y trabajado en el seno de la concertación social y, por tanto, al amparo de una de las mesas y de los retos que se contemplan en la Agenda de Reactivación Social y Económica de Extremadura, que será presentado en próximos días. Hay uno de los capítulos que es el de comercio en red, uno de las líneas estratégicas y de trabajo, contempla un modelo de colaboración público-privada, a pesar de que las cámaras de comercio son corporaciones de dominio público, pero en ese sentido se mueven y desarrollan su trabajo en el ámbito privado. Se presentan estos dos planes de digitalización que no es otra cosa que espiar esa colaboración, esa relación colaborativa entre diferentes estamentos que queremos poner en marcha y que en este momento va a jugar un papel fundamental por una cuestión de poder ser capaces de llegar a todo el territorio y usar los diferentes vehículos, diferentes vías de penetración y aplicar o aprovechar esa capilaridad que tienen en este caso las cámaras de comercio para poder llegar a sus asociados y, por tanto, su presencia en el territorio regional, ¿no? Con sus diferentes antenas y oficinas en todas las comarcas y territorios de la región. En ese sentido, son 5 los mensajes que se contemplan al respecto de esta línea de trabajo de comercios en red. La digitalización debe ser el presente, no debemos de pensar ya en futuro. No es Internet, no es ofimática. Debemos de hablar de economía del dato para mejorar la toma de decisiones y estar en mejor disposición para afrontar cualquiera de los retos de futuro que se nos presentan. En ese sentido, debemos ayudar a nuestros tejidos, a nuestros autónomos y autónomas a salir de esa zona de confort, si queremos llamarla, en la que muchas veces es complicado salir solos porque no somos capaces de ver la ventana, de ver la rendija en la que actuar, ¿no? Y en ese sentido, el asesoramiento, la colaboración, el expertise de las cámaras va a ser fundamental para poder llegar a ese
usuario final, a esa empresa, a ese autónomo o autónoma que quiera desarrollar sus competencias y su presencia, ¿no? Y en ese sentido, queremos favorecer la presencia en los entornos digitales, entornos conectados, fomentar las relaciones proveedor-cliente a través de la digitalización, ¿no? Simplemente, aunque fuera una presencia digital básica también en las redes, bueno, pues puede suponer la atracción de clientes y el conocimiento de las mismas, ¿no? de estas empresas o de estos autónomos y los servicios que además ellos están en disposición de facilitar. Entornos colaborativos fundamentales en estos momentos, de hubs tecnológicos, de hubs en los diferentes sectores, donde no se trata sino de interconectar a los propios sectores, a las empresas, a los grupos empresariales y, cómo no, también a los clientes, ¿no? El saber qué se ofrece en nuestra región y qué se demanda en nuestra región. Y estos hubs digitales van a ser pieza fundamental en el desarrollo de la misma, ¿no? Con este plan lo que pretendemos, en definitiva, es mejorar la competitividad y la productividad de nuestras empresas, de nuestros autónomos y autónomas, de nuestros comercios, independientemente del sector en el que se desenvuelvan, ¿no? Buscamos un lugar adecuado en un entorno digital más cómodo para ellos y, por tanto, más amable, ¿no? Muchas veces nos enfrentamos pues, a retos complicados y, como os digo, salir básicamente de esa zona de confort. La innovación va a jugar un papel importante y yo creo que debemos, en ese campo, jugar las bazas para poder trasladar estos mensajes y que estos mensajes se conviertan en hechos, ¿no? En planes, en actuaciones concretas, y esto no deja de ser una actuación concreta y específica puesta al servicio de la ciudadanía, empresarios, empresarias, autónomos y autónomas. Yo poco más, les dejo que ellos expliquen los planes y el trabajo que quieren desarrollar. Muchas gracias. Buenos días a todos y gracias por su presencia. Para las cámaras de comercio es un placer y al mismo tiempo es un deber contribuir a la recuperación del sector del comercio. El comercio, especialmente el comercio de proximidad, ha sido uno de los sectores que se ha visto más perjudicado y afectado de manera más negativa como consecuencia de la pandemia. Durante todo este tiempo, desde las cámaras de comercio, hemos trabajado, por una parte, en darle voz a toda la problemática que ha estado atravesando y que sigue atravesando el comercio de proximidad y, por otro lado, también el poner todas nuestras herramientas a su disposición con el ánimo de suavizar la grave situación en la que se encuentran y de poco a poco ir recuperando el terreno perdido durante este tiempo. Hoy traemos aquí la presentación de un plan de acción en el que, con la Cámara, entre las dos cámaras hermanas, tanto la Cámara de Badajoz como la Cámara de Cáceres, y de la mano también del Gobierno de Extremadura, de la Junta de Extremadura, vamos a desplegar una serie de acciones para conseguir que el comercio se vea reforzado, el comercio de proximidad se vea reforzado y en una estrategia clarísima que ya está aquí, que es el futuro y que el futuro pasa por la digitalización. En este sentido, hay que ser plenamente conscientes de que los mercados en general se han desdoblado en dos partes, una parte analógica y una parte digital, con la peculiaridad de que la parte analógica cada vez está siendo más pequeña y la parte digital está siendo cada vez más grande. Y aspiramos no solamente a dotar de herramientas digitales al comercio, sino también empezar a comprender cuáles son las reglas del mundo digital, cuáles son las reglas que rigen los hábitos de consumo, los hábitos logísticos y todo lo que rodea a la actividad comercial desde el punto de vista digital. El comercio debe estar preparado para lo digital, no solamente en herramientas y tecnologías, sino también en esa capacidad de absorción de las nuevas reglas y las nuevas normas de operar que tiene el ámbito digital. Por ese motivo, apostamos juntos, las cámaras de comercio, además el comercio es nuestro primer apellido, somos cámaras de comercio, de industria y servicio, pero nuestro primer apellido es el comercio, apostamos
tanto las cámaras como las juntas, por servir de soporte técnico y de asesoramiento personalizado, que es en lo que consiste este plan, que esperemos que sea además el primero de una serie en la que vayamos midiendo cada plan por ratios de éxito, en el que vamos a poner encima de la mesa la posibilidad de establecer geolocalizaciones del máximo número de comercio de nuestra región, de Extremadura, a través de herramientas como Google My Business para dotarles de una mayor visibilidad. También la Cámara de Comercio de Badajoz tiene su propio marketplace, al igual que la de Cáceres, denominado Badacu, en el que ya tenemos 400 comercios funcionando en él y más de 10.000 artículos referenciados ahí. También lo vamos a poner a disposición, que ya lo estaba, de todo el comercio de proximidad de la región. Y vamos a trabajar en acciones de difusión, de formación y de sensibilización en este sentido, en la cultura de lo digital. Ponemos también a disposición desde la Cámara de Comercio de Badajoz las 14 delegaciones que tenemos a lo largo y ancho de la provincia de Badajoz para desplegar este plan en todos los territorios. Y creemos que en los territorios puede ser de una enorme utilidad el desarrollo de este plan. Aspiramos, como objetivos del plan, a alcanzar una captación de comercios de 5.850 comercios e implantar estas herramientas en 2.925 comercios. Para eso, Cámara de Comercio de Badajoz y Cámara de Comercio de Cáceres, con el apoyo de la Junta de Extremadura, vamos a trabajar en los próximos meses de manera intensa y de manera potente. El comercio está presente, es la actividad económica posiblemente más antigua de la historia. Está presente en todas las localidades de la región. Está muy presente en el ámbito rural y también tiene una presencia femenina muy importante. Por lo tanto, tenemos que defender y tenemos que apostar por nuestro comercio de proximidad. También hago un llamamiento porque no es solamente una cuestión del trabajo que hagamos, sino también de implicar al conjunto de la sociedad extremeña, de que se fijen en su comercio de barrio, en el comercio de su calle, de que hagan todo lo posible por impulsar ese consumo. Nuestro comercio es el que le da vida y le da sustento económico a nuestras poblaciones. Y en ese sentido, desde las cámaras de comercio, vamos a hacer todo lo posible para que esto siga siendo así, asumiendo que estamos en un cambio de paradigma desde el punto de vista de los hábitos de consumo. Muchas gracias y quedo a su disposición. Bueno, buenos días y gracias a todos por asistir a esta rueda de prensa, donde estamos dando a conocer el convenio para la digitalización del comercio. Creo que, como ha comentado antes el consejero y también el presidente de la Cámara de Badajoz, pensamos que puede ayudar de forma significativa a transformar el comercio de la región, haciéndolo más competitivo, más eficiente y productivo, al mismo tiempo que le brindamos, además, la posibilidad de aumentar el acceso a nuevos clientes y mercados. Yo creo que el tema de la digitalización es tan importante que tenemos que trabajar todos mucho para que todos los sectores que configuran el tejido productivo de la región den el salto digital y consideren a la digitalización no solamente como un requisito sine qua non para sobrevivir, sino también como una grandísima oportunidad, que eso es lo que realmente es, una gran oportunidad de crecimiento y desarrollo. El convenio que hoy firmamos, que estamos presentando, creo que es muy positivo porque se focaliza, además, en uno de los sectores que es como el comercio, que probablemente es el sector más vulnerable a un mundo cada vez más globalizado y a un entorno económico que va cambiando de una forma muy rápida y continuamente a medida que la tecnología va evolucionando y los hábitos y formas de consumo se van alineando con estos cambios. Para nosotros, el comercio no es un sector cualquiera, ya que por su número de establecimientos, por los empleos que ocupa, por su peso en el PIB, pero sobre todo por su papel fundamental, vertebrador y de fijación de la población, especialmente en las zonas rurales, muy predominante en nuestra provincia, hace que sea un sector, uno de los sectores estratégicos realmente, que debemos mantener y potenciar para combatir la despoblación. Y por ello vemos que es muy necesario que se le ayude
para dar el paso en esta transformación digital. Por eso valoramos tan positivamente este convenio y este programa, ¿no? El comercio en la provincia de Cáceres está formado mayoritariamente por autónomos y micropymes, ¿no?, que son sin empleados o con 2 empleados a lo sumo, con lo cual tienen muy pocas capacidades y recursos para afrontar por sí solos la necesaria adaptación digital. Y están en estos momentos, la verdad, que mucho más preocupados en salir de los efectos tan negativos causados por la pandemia que en cualquier otro objetivo a medio o corto plazo. Por eso este programa de acompañamiento y asesoramiento a cada comerciante desde el minuto 1 para ir juntos de la mano en este proceso de adaptación del comercio tradicional y presencial a uno mucho más digitalizado, pensamos que va a ser muy útil. El objetivo de la Cámara de Comercio con este programa es superar los 2.000 comercios en un proceso que va desde el contacto inicial para incorporarles al programa, la geolocalización de cada comercio, el asesoramiento y formación para que las herramientas digitales formen parte del día a día de los comercios de la provincia, potenciando también la presencia en Internet y facilitando la venta online de cada establecimiento a través de la plataforma Cáceres Digital, que es un marketplace que ya dispone la Cámara de Comercio de Cáceres y que este convenio pues, también contempla de forma particularizada porque le dota con una partida presupuestaria para hacerla más atractiva, más funcional y más efectiva. La verdad que desde la Cámara tenemos muchas expectativas con este programa, que junto a otros que irán llegando, sobre todo ahora cuando se empiezan a recibir los fondos de recuperación y resiliencia, que yo creo que ayudarán de una forma importante, ¿no?, para conseguir la transformación digital que es tan necesaria e importante, yo creo, para todo nuestro tejido empresarial. Yo, por último, quería agradecer a la Consejería de Economía, a su consejero, también al secretario general que veo aquí presente, yo creo por este convenio, ¿no?, que esto pone de manifiesto, yo creo, la buena disposición y el buen entendimiento que existe entre la Consejería y las Cámaras de Comercio, ¿no?, para trabajar de una forma conjunta y coordinada para conseguir todos el objetivo, que es un objetivo común, ¿no?, que hace a nuestro tejido productivo más competitivo y que pueda generar puestos de trabajo que son tan necesarios para todos y que son realmente los puestos de trabajo, es la materia prima sobre la que se debe construir el desarrollo de nuestra región. Por mi parte, nada más. Buenos días. Yo tendría 2 cuestiones, en ambos casos para los 3. O sea, brevemente, en primer lugar, no me ha quedado claro el dinero que puede ir destinado a este plan de digitalización del comercio, ni exactamente a cuántos comercios van a ir focalizadas estas acciones. Y, por otro lado, querría pedir a los 3 también una valoración sobre la negativa del Gobierno central a que empresas con deudas aspiren a las ayudas autonómicas para recuperarse del COVID. Quería una valoración por parte de ustedes 3 de la postura del Ejecutivo. Sí, repito, una valoración sobre la negativa del Gobierno que ha expresado el Ejecutivo central a que empresas con deudas aspiren a las ayudas autonómicas para recuperarse del COVID. Quería una valoración por parte de los 3 de la postura del Ejecutivo central sobre esta cuestión y también qué consecuencias podría tener. Bueno, respecto al tema económico, se trata de una dotación de 200.000 euros, 120.000 euros van a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Badajoz y 80.000 a la de Cáceres. Se trata, como decíamos, de la puesta en funcionamiento de un programa en el cual la Junta colabora y, por tanto, se traslada esa cuantía a través de una subvención, de un convenio formalizado, ¿no? El número de empresas, ahora mismo estamos hablando potenciales de 16.520 empresas en la provincia de Badajoz y 9.849 en Cáceres. Durante esta primera anualidad. Esto no quiere decir, como decían anteriormente los presidentes, que trabajemos en sucesivas campañas, sucesivos planes en función del éxito y de la medición de los indicadores que conllevarán estos planes y ver, por tanto, la penetración en el territorio y la colaboración, ¿no?, fundamentalmente desde ese punto de vista. Respecto a la valoración, ya lo comentamos ayer. Bueno, es una decisión que el Gobierno toma en base a los datos que han estado trabajando. Está marcado en el Real Decreto Ley 5, viene impuesto.
y por tanto, no hay valoración. Es acatarla y entender que podría haberse mejorado. Confiamos en que en el trámite del procedimiento abierto, proyecto de ley, puedan mejorarse estas cuestiones y quizá esperar a futuras ampliaciones en ese sentido. Son empresas que en ese sentido pues estarían saneadas, con lo cual bueno, pues no serían susceptibles a priori de necesitar esos fondos, lo que no quiere decir que no los necesiten, ¿de acuerdo? Pero en base a los datos de ERTES, de deudas de préstamos ICO, de empleo generado por estas empresas y en base a los anexos, que es tal cual lo ha estudiado el Gobierno de España, decidieron que así fuera, ¿no? Nosotros lo que intentaremos, y además así lo hemos hecho y lo hemos puesto de manifiesto con las ayudas de la Junta de Extremadura a través del Decreto Ley 1 y 2, los 60 millones de euros, no poníamos ese impedimento y además eran ayudas abiertas sin estar tan concentradas o tan de forma específica en proveedores, deuda y en última instancia gasto fijo. Nosotros no las hicimos finalistas y por tanto sirven como complemento por tanto a estas que pone en funcionamiento el Gobierno de la Nación. ¿Queréis hacer la valoración? Bien, en ese sentido, bueno, los datos los ha facilitado el consejero. En cuanto al tema de las ayudas de las empresas en deuda, la posición nuestra ya la hemos manifestado en repetidas ocasiones. En el tema de estar al corriente o no estar al corriente con las administraciones, habría que diferenciar entre deudas previas a la pandemia y deudas producidas durante la pandemia. Nuestra opinión en ese sentido, y ya se lo manifestamos al Gobierno central también, era que aquellas deudas que se han generado por culpa de la pandemia que no fueran tenidas en cuenta a la hora de fijar el criterio de las ayudas, porque ya conocemos muchos casos en los que la situación de la pandemia es la que realmente ha producido esos impagos y vemos doblemente perjudicados a esos negocios que, aparte de perder una parte importante de su facturación, han tenido que incurrir en impagos que nadie desea incurrir en ellos. Cuando un empresario, cuando un autónomo no paga sus deudas, realmente es porque no puede, porque no tiene capacidad para hacerlo, y además a todo esto le añadimos que les privamos de la posibilidad de acceder a esas ayudas. Esa es la posición que siempre hemos tenido en ese aspecto. Plenamente, yo creo que lo que ha comentado el presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, realmente la crisis ha afectado de una forma dramática a muchísimos sectores, ¿no? Yo creo que al final pues lo que se trata es de que la mayoría de las empresas y los autónomos pues salgan vivos de esto, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser en ese sentido legislar con una amplitud de miras, que lo fundamental es mantener, sobre todo en regiones como la nuestra, ¿no? Pues el tejido productivo al final, una vez que esta pandemia finalice, ¿eh? Por eso yo creo que efectivamente, como ha comentado el presidente, hay que discernir entre las deudas de cuándo se han producido. Si realmente la causa de estas deudas se ha producido por la propia pandemia, evidentemente no se le puede dejar fuera de las ayudas, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que es bastante de sentido común, ¿eh? Y además el objetivo, insisto, de todas estas ayudas al final es que la pandemia pues, oye, sea una pesadilla, pero que al final sobrevivan pues, prácticamente el tejido productivo, ¿no? que existía en la época prepandemia, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y a todas.